El día de hoy tenemos una enseñanza muy hermosa porque saben que hemos procurado ser una iglesia que promueva muchísimo los valores bíblicos de la familia y los roles bíblicos, tanto del varón como de la mujer. Ustedes lo saben. Lo que quiere decir que nuestro enfoque al criar, hermanos, como hijos de Dios, no debe ser producir buenos hijos o hijas que nos agraden a nosotros. Es algo que el Señor ha estado hablando fuertemente a nuestro corazón, a mi esposa y a mí, y ayudándonos a entender muchos de los errores que hemos ido cometiendo en nuestra crianza. Y por eso quiero compartirles acerca de esto, porque es algo que Dios personalmente a mí y a mi esposa nos ha confrontado y nos ha llevado a hacer cambios grandes en nuestros hogares. Y grandes me refiero grandes. Tanto que hemos tenido que hablar con nuestros hijos respecto a cosas que hicimos en el pasado que no fueron correctas, que formaron en ellos una mentalidad equivocada. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer y eso es lo que la palabra de Dios debería producir siempre en nuestra vida, que cuando nos damos cuenta de un error o un fallo que cometimos, corregirlo de manera inmediata. Así es de que este tema que vamos a hablar de el día de hoy es sumamente importante que pongas atención y que en la semana lo vuelvas a escuchar, lo estés platicando incluso con tus hijos y que empieces a hacer ajustes importantes al respecto para que nuestra mentalidad respecto a criar hijos cambie. Así es de que titulé esta enseñanza de la siguiente manera. Son dos preguntas, el título, y el título es ¿criando hijos o criando hijos de Dios? Y si ustedes se dan cuenta, solo en el título hay una diferencia abismal en criar hijos o criar hijos de Dios. Porque nuestro enfoque al criar, repito, no debería ser criar buenos hijos que nos agraden y que nos hagan sentir orgullosos como padres. Eso es un plus, ¿verdad? Cuando criamos en Cristo, pero no es el enfoque principal. ¿Cuál debería ser? Criar hombres piadosos, mujeres sabias que sepan llevar sus roles cabalmente. Eso quiere decir de manera completa y con temor de Dios. Así es de que esto háblenlo con sus hijos y hagan los ajustes necesarios. Hermanos, en nuestras deficiencias como padres, desafortunadamente, malformamos y les enseñamos, como vimos el viernes en nuestra reunión de matrimonios, fue de gran bendición, gracias, nuestro hermano Jesús nos compartió, pero ese día comentaba yo a los hermanos que malformamos y le enseñamos a nuestros hijos más a defender las tradiciones familiares que los roles bíblicos. Les enseñamos más a defender sus ideas, sus sueños, sus planes, que cumplir la voluntad de Dios. Y eso a veces sin darnos cuenta podemos caer en ese error. Así es de que el día de hoy, empezando por entender, más bien, en vez de aprender, entender cuál es el primer y mayor obstáculo que se presenta ante esto, sencillo, soy yo. Así es de que dile a tu vecino, el mayor obstáculo soy yo. No le digas eres tú, ¿verdad? Porque te va a regresar una cachetada. El mayor obstáculo al criar a nuestros hijos. Y si tú eres hijo, eres jovencito, y todavía no sales de casa, también podría ser que todo eso que se sembró equivocado, el mayor problema seas tú. El problema somos nosotros, hermanos. Miren, no fuimos criados bajo normas estrictamente bíblicas. Esa es la verdad. Sino bajo una malteada, así le llamo, ¿verdad? Una malteada de reglas inconsistentes, hubo mucha incongruencia y el famoso dicho, ¿verdad? Al estilo mexicano, a ver qué se me ocurre sobre la marcha. Así voy a criar a mis hijos, ¿verdad? A ver qué se me ocurre para ser buen padre. Y entonces vimos cosas aquí, cosas allá, leímos por acá, por acullá y creamos toda una malteada de cosas horribles al criar
Obviamente que la influencia del mundo, obviamente que el diablo está involucrado, obviamente que mi carne también le abrió la puerta al humanismo, diciéndole a mi hijo, tú eres el mejor, eres lo mejor de lo mejor, no hay nadie como tú, ¿verdad? Eres la mejor versión de ti mismo, ¿verdad? Pero todo eso fue mucha irresponsabilidad. Súmale la sobreprotección, ¿verdad? El ser irresponsables y sobreproteger a nuestros hijos, confundiendo la verdadera protección y evitamos que ellos aprendieran o aprendan a ser responsables, incluso a sufrir, a vivir situaciones difíciles y aprender a sobreponerse confiando en Dios, no en ellos mismos. Y el famoso síndrome que hoy está sonando mucho del niño tirano. ¿Cuántos han escuchado este síndrome? ¿Saben a qué se refiere? Es una crianza o un estilo de crianza que forma niños que creen que todo gira en torno a ellos, creen que ellos mandan, creen que se les tiene que dar todo o pueden obtener todo por hacer nada. Y etcétera. Hay una gran cantidad de cosas más que podemos estar haciendo de manera equivocada. Así es de que vamos a ver algunos problemas, ya para empezar, que se desencadenan por pensar que somos mejores padres que Dios. ¿Alguna vez se te ha pasado esa idea por la cabeza? No, pero a lo mejor sí acabamos actuando así. Creo que soy mejor padre o mejor madre que Dios. Y si no lo detecto a tiempo, hermano, podríamos estar cayendo en soberbia espiritual o incluso en idolatría de los hijos. Así es de que Dios mediante nuestra iglesia siga creciendo y se siga conformando por un grupo de personas, los redimidos, que buscamos hacer las cosas a la manera de Dios, enfatizando la familia y los roles del varón y la mujer. ¿Quieren aprender esto o no, hermanos? Sí, amén, gloria a Dios. ¿Ah? Y dirán, a su nombre. No, eso es en otro. Ah, sí saben. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver cómo esta conducta destruye la vida de nuestros hijos y se suele manifestar de la siguiente manera. Lo primero que provocamos, hermanos, es que estorbamos los planes de Dios. Cuando adoptamos estilos de crianza antibíblicas. Ahora, ojo con esto, no quiere decir que la soberanía de Dios es alterada o afectada, porque Él es soberano y no es así. Si tú y yo recordamos que aprendimos hace mucho tiempo en nuestro manual de discipulado, que estuvimos viendo los atributos de Dios, aprendimos que la soberanía de Dios se divide en dos partes, ¿verdad? Aquella soberanía que es absoluta, aquellas cosas que Dios planeó de antemano que no pueden ser alteradas, ¿verdad? Y aquella en donde el Señor nos hace saber su voluntad, es decir, la soberanía de Dios se divide en dos, que es la voluntad absoluta de Dios y la voluntad ordenada de Dios. ¿Cuál es la segunda? En donde Dios te dice que obedezcas sus principios, pero generalmente, ¿qué acabamos haciendo tú y yo? Desobedeciendo. ¿Tuvo ahí algo que ver Dios? No, Él nos va a hacer responsables de esas malas decisiones. Pero incluso nuestras malas decisiones no van a afectar el plan final que Dios ya predeterminó. ¿Sí está claro eso? Un ejemplo de ellos es Abraham. Dios le dijo, te daré un hijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiso hacer Abraham? ¿Qué quisieron hacer él y Sarai, su mujer? Ayudarle. Aquí está mi sierva, Agar, ¿verdad? Y tuvo a Ismael, cosa que ya aprendimos en el seminario de crianza con nuestro hermano Pablo, tache. A pesar de eso, ¿los planes de Dios se truncaron? No, pero Abraham desobedeció. Voluntad absoluta, voluntad ordenada. Y aquí, hermanos, cuando digo estorbar los planes de Dios, nos estamos metiendo en la voluntad ordenada, que aquellas cosas que Dios planeó para ti, el que vivas una vida plena y bendecida, podemos estar estorbando eso para que nuestros hijos no lo experimenten. Miren, a veces asumimos que podemos proteger a nuestros hijos de todo sufrimiento o que los podemos proteger de que vengan consecuencias, pero eso es un error. Porque tú y yo hemos aprendido en las Escrituras que el dolor moldea el carácter, ¿cierto o no?
El dolor, las pruebas, moldea el carácter de nuestros hijos, forma paciencia en ellos. La famosa resiliencia, ¿verdad? Que ahorita anda de moda. Así es de que tú y yo, al permitirles sufrir y vivir las pruebas, les va a beneficiar en su crecimiento espiritual. El error que muchos padres cometen de decir, yo no quiero que mi hijo sufra como yo, voy a trabajar como mula y le voy a dar todo lo que yo no tuve, es correcto, pero enfócalo a lo espiritual. Dale todo lo espiritual que no tuviste, no todo lo material. Y entonces vas a poder criar hijos que no nada más se la pasan extendiendo la mano, sino que buscan cultivar su vida espiritual. Eso es lo primero. Otra cosa que puede llegar a suceder, la falacia de ser más buenos que Dios. Es algo que Jesús me comentó en su caso un día que estábamos platicando, ¿tú recuerdas? ¿Verdad? Me decía, y él usaba la palabra benevolente. Yo dije, esto es importante, que lo entendamos, porque a veces sin darnos cuenta, sí caemos en el error, sin darnos cuenta de que nos creemos más buenos que Dios. Cuando tú y yo cuestionamos los modelos de crianza bíblica que Él estableció en su palabra, a veces caemos en el error de creer que es demasiado duro. Esto incluye límites firmes, esto incluye corrección, que los entrenemos en responsabilidad. Hermano, eso no va a ser duro. Escuchaba a un predicador decir, duro es cuando tu hijo caiga en desobediencia, caiga en rebeldía, el pecado lo revuelque y eso sí nos va a causar dolor. Eso sí nos va a hacer sentir un golpe duro. Así es de que, ¿qué preferimos, verdad? ¿Qué preferimos? ¿Poner límites ahorita y tal vez verlos sufrir por esos límites o criarlos sin límites, que se vayan al mundo, que terminen siendo destruidos por el enemigo, cautivos, ¿verdad? Del pecado? Y eso sí nos va a causar mucho dolor. Y ahí se las van a ver más duras que si nosotros ponemos límites o aplicamos la disciplina bíblica. Nunca, hermano, nos debe importar más. Escucha lo que voy a decir y pon mucha atención y espero no tergiverses mis palabras. Nunca nos debe importar más el estado emocional de nuestros hijos que el aplicar las verdades bíblicas de su palabra. Ya aprendimos el seminario de emociones. Y con esto no te estoy diciendo que no seas empático. Lo que estoy diciendo es que aprendamos a validar sus emociones de una manera sana, sabia, que es desahógate, ¿verdad? Desahógate. Pero una vez desahogado necesitas poner tu mente y tu corazón en la palabra de Dios, en las escrituras. Eso sí le va a ayudar a nuestros hijos a ser fuertes en Dios, a ser hombres y mujeres fieles, pero que nunca digamos, ay, pobrecito, ay, no, sí, pobrecita, no, ya me arrepentí, creo que fui muy duro, creo que fui muy dura, y entonces terminamos permitiendo cosas que la palabra de Dios nos prohíbe, y lo prohíbe por una razón, hermano, ¿sale? Y una tercera cosa de manera general que sucede es que viene sobreprotección también. Y esto es importante, hermano, porque al querer como padres evitarles a toda costa que ellos enfrenten frustraciones, nos volvemos permisivos. Eso quiere decir que vamos a estarles permitiendo conductas o les vamos a estar permitiendo acciones que van en contra de la palabra de Dios. Si tú y yo criamos a nuestros hijos con la mentalidad de que nunca deben llorar, ¿verdad? Y para todos les queremos entretener, para todos les queremos, no, que no llore, cárgalo, no, que no llore, abrázalo, no, rápido la mamila, porque si no va a llorar. Hermano, es muy saludable que el bebé llore. No sé si sabías fisiológicamente lo que provoca que un bebé llore y llore y llore. Así a todo pulmón. Es sano. Dices, no, es que el bebé se estresa y que es sano. Es sano. Entonces, no te estoy diciendo que lo dejes 4 horas. O que lo abandones tu jornada laboral 8 horas. Ahí lo dejaste ahí en la cama o en la cuna llorando y tú te fuiste. No, eso sí, te va a caer el DIF, hermano. Ten cuidado. No, estamos hablando de que el bebé tiene que aprender a manejar la frustración desde bebé. Y desde bebé somos sobreprotectores. Desde bebé afectamos su mentalidad y les hacemos creer que si ellos lloran, yo voy a correr al rescate.
¿Qué va a pasar? Estamos produciendo el efecto contrario. Ellos van a aprender siempre a depender de nosotros y no van a aprender a depender de Dios. No van a aprender a ser responsables, ¿verdad? Van a ser irresponsables. Y lo peor de todo es que en algún momento, escúchame, se van a convertir rebeldes ante la autoridad, porque piensan que papá y mamá los van a defender. Y esto es preocupante, porque nadie los va a poder defender el día que estén frente a la presencia de Dios, dando cuentas de su vida. Así que seamos sabios. Todo esto ocurre porque sí hay miedo, hermano, hay temor en nuestro corazón porque no sabemos ser padres. Yo lo puedo entender, pero no podemos darles un exceso de empatía que malentendimos, ¿verdad? Y entonces vamos a terminar ahora sí invalidando la sabiduría de Dios, la disciplina bíblica, por creer erróneamente que nuestros métodos son superiores a la voluntad de Dios. Así es que vamos a la palabra. Colosenses capítulo 3, verso 20 al 21, nos ayuda y nos da claridad en este tema. Y después vamos a ver también un pasaje famosísimo, inevitable respecto a la crianza, que es Efesios capítulo 6. Colosenses 3, 20 y 21. Dice así la palabra de Dios, y mira la instrucción hacia los hijos. Dice, hijos, ¿hay jóvenes aquí? ¿Sí? Niños, adolescentes, hijos, les habla a ustedes. Obedeced a vuestros padres solo en lo que te parece. No, ¿qué dice Jesús? En todo, pero solo cuando te sientas a gusto. Solo cuando estés listo emocionalmente. No, ¿verdad? Ahí dicen todo. Y Dios va a dar la razón del por qué. Dice, ¿porque esto qué? ¿Agrada a tus padres? No, papis, error número 1. Siempre andamos buscando que nuestros hijos nos agraden a nosotros. Ese no es el objetivo. Ahí estás criando a tus hijos, no hijos de Dios. Tu objetivo debe ser que agraden al Padre Celestial. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y ahora va la instrucción a nosotros, padres, verso 21. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Compartía yo esto justamente en la junta de padres de la escuela, en nuestro trabajo. Y fue algo que ahí ha estado siempre, hermano, pero me caí el 20 de una manera tan clara y tan hermosa, darme cuenta que la palabra dice para que no se desalienten. La pregunta que yo hacía en esa junta y que les hago hoy a ustedes es, para que no se desalienten, ¿de qué? Para que no se desalienten, ¿respecto a qué? ¿Alguien tiene alguna respuesta? No hagan trampas si estuvieron en la junta, ¿verdad? De obedecer a Dios, más o menos, es parte de. Pero ¿qué dice el pasaje? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero si los exasperamos, eso los va a desalentar. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Tú y yo podríamos ser el primer obstáculo que se esté interponiendo para que tus hijos y mis hijos agraden a Dios. Y entonces eso pone una losa muy grande, ¿verdad? Y espero que ahorita la sintamos para que podamos entonces poner atención, aprender su palabra y que el Señor nos pueda hacer libres y pueda quitar esa losa y nos diga cómo resolver el tema. Porque si no lo resolvemos, esa losa nos va a aplastar a nosotros y va a aplastar a nuestros hijos. Nuestro objetivo primordial es enseñar a nuestros hijos a agradar al Señor. Y número 2, luchar y trabajar arduamente para que ellos nunca se desalienten en agradar al Señor. La obediencia, hermanos, se debe enseñar en base a la verdad. Tú y yo lo sabemos, la verdad, solo su palabra, en justicia, en rectitud, en santidad. Lo hemos hablado mucho.
Pero el parámetro y el estándar de la crianza bíblica que el Señor nos está poniendo ahorita, hermanos, es muy alto. Pero creo que no lo valoramos. Si tú y yo hemos sido padres que no entendíamos que el estándar de la crianza bíblica es altísimo, tenemos que empezar a valorarla. Tenemos que empezar a estimarla realmente. Y por eso te pregunto si consideramos la crianza un privilegio. ¿Es para ti un privilegio criar? ¿Y entendemos todo lo que conlleva criar? ¿Tenemos en alta estima la crianza? Si no, gracias a Dios por su palabra. Porque su palabra nos va a enseñar a estimarla, a valorarla y aplicarla como debe ser. Esos son dos grandes privilegios que solo los hijos de Dios tenemos. Que podemos servirle a nuestros hijos y que tenemos acceso a su palabra para lograrlo. El concepto bíblico de criar, hermano, es muy simple si lo buscas en la concordancia Strong. Significa sustentar, entrenar, significa nutrir. ¿Nutrir hasta cuándo? Porque algo se tiene que nutrir, porque tiene que alcanzar madurez, tiene que alcanzar plenitud. Y si tú quieres que tus hijos sean plenos y maduros, tu trabajo es criarlos y llevarlos hasta allá. ¿Alguna vez has pensado que uno de tus trabajos es enseñarle a tu hijo a dar fruto espiritual? No, pastor, eso lo hace el Espíritu Santo. Sí, Él produce el fruto espiritual, pero ¿quién le enseña a mi hijo a producir el fruto espiritual? No te estoy diciendo que tú lo vas a producir en él. Estoy diciendo que tú le vas a enseñar a que el Espíritu Santo lo produzca en él. Es una diferencia muy grande. Y para eso necesitan no solo aprender obediencia, sino también necesitan aprender honra, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué requiere la obediencia? Son tres cosas: que la obediencia sea inmediata, completa y con buena actitud. ¿Cuántos saben qué demanda la honra? También son tres cosas. A ver, Tefa, ¿te acuerdas? Estas cosas son básicas y como papás tenemos que guardarlas en nuestro corazón. Rose, ¿te acuerdas? La honra que demanda: valor, respeto y gratitud. Tenemos que aprender esto, hermanos, porque la obediencia ya la dominamos, ¿verdad? La chancla voladora y la vara ya la dominamos por años, por décadas. Pero la honra no. La honra demanda que haya respeto, que haya valoración y que haya gratitud. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Pregúntate, ¿tus hijos te respetan? No estoy preguntando si te obedecen. Ellos podrían estarte obedeciendo de una manera muy irrespetuosa. Ellos podrían estarte obedeciendo sin valorar tu trabajo ni lo que haces por ellos, ni valorar tu persona. Ellos podrían estar obedeciéndote siendo unos ingratos. Porque la obediencia hasta se puede obligar, la honra no. Entonces yo te pregunto, en la forma de actuar de tu hijo, ¿notas que te respeta realmente? Que te respete no es que te lleve a comer en el 10 de mayo, mamita. Ni que te haga una carta, ¿verdad? O una placa de mano en yeso para ti, papá, el Día del Padre. Eso no es respeto. Respeto va más profundo porque la honra radica en lo más profundo del corazón. Es que realmente hay reverencia hacia mi papá y mi mamá, que han hecho una labor por amarme, por servirme incondicionalmente. Entonces, la manera de actuar y de vivir de nuestros hijos demuestra que nos respetan, y voy un poco más allá, demuestran que respetan a cualquier autoridad impuesta por Dios, porque ese es un reflejo. Si no te respetan a ti, no van a respetar a ninguna autoridad delegada. Por consecuencia, ¿qué crees que va a pasar? Tampoco van a respetar a Dios. Con el valor es lo mismo.
¿Valoran tus hijos lo que has hecho por ellos? Y eso se ve en la actitud. ¿Cómo cuidan la ropa que les compras? ¿Cómo cuidan la luz que pagas en casa? Y así puedo seguir. Y a tu mente pueden venir una cantidad de cosas a tu mente que te van a ayudar a entender cómo tus hijos demuestran no solo respeto, sino que valoran todo lo que haces por ellos. Porque si no te valoran a ti, tampoco van a valorar a las autoridades delegadas y por ende tampoco van a valorar lo que Dios ha hecho por ellos. Y por último, la gratitud. ¿Cómo sabes que tus hijos agradecen? Agradecen todo lo que has hecho por ellos. Y va a pasar lo mismo. Si no son agradecidos contigo, no van a ser agradecidos con todas las autoridades delegadas y nunca van a ser agradecidos con Dios. Esto va a pasar, hermanos, si nos quedamos cortos entrenando solamente obediencia. Tenemos que enseñarles a honrar. Eso dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. De hecho, ese es el mandamiento, el primer mandamiento con promesa. No dice obedece. ¿Sabes por qué? Porque la honra implica que ya va la obediencia. Pero lo difícil es enseñar a una generación a honrar a sus padres. Entonces, enseñemos honra. La manera en la que yo enseño obediencia y honra a mis hijos, hermano, esto es literalmente la manera en que mis hijos van a obedecer y van a honrar a Dios, porque los estoy entrenando. Entonces, el patrón bíblico en Efesios 6, ahora sí vamos a Efesios 6, regrésate un poquito allí en tu Biblia, unas cuantas páginas. Efesios 6, versos 1 al 4. Quisiera desglosar más esto, pero sé que ya lo hemos hecho en otras prédicas, porque hablamos mucho de esto. Mira verso 1 en adelante, dice, hijos, otra vez se refiere a ustedes, jóvenes, adolescentes. Hijos, obedeced ¿en quién? En el Señor. Eso ya sabes que no es en tus fuerzas. Así es de que si no estás caminando en Cristo, si no tienes una relación correcta con Él, o peor aún, si no eres todavía hijo de Dios, no vas a poder obedecer a papá y a mamá. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Ahora no dice porque esto agrada al Señor, dice algo distinto. ¿Qué dice? Porque esto es justo. Y ahora viene el verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No quieren vivir mucho, chicos? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Quieren vivir mucho o morirse a los 20? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Morirte a los 20, Jesús? No, ¿verdad? Se me quedó viendo como Samuel a los 40 ya, ¿no? Isa a los 50 ya, ¿no? Mateo hasta los 70 ya pelas. Más, ¿va? Queremos vivir mucho, porque esta vida es hermosa, sí, es bonita, pero cuando estamos tomados de la mano de Dios. Que te vaya bien, verso 3, para que te vaya bien, seas de larga vida en la tierra. 4, y vosotros, otra vez, se dirige a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cuál es la manera de no provocarlos a ira? Criándolos en disciplina y amonestación nuestra. No, hermano, si también tú no estás en una correcta relación con Cristo, o peor aún, no has nacido de nuevo, no vas a poder criar en disciplina y amonestación del Señor y vas a provocar ira en tus hijos. ¿Te ha tocado ver a tus hijos enojados porque parece una lucha de poderes en casa? Y se enojan con nosotros. Y se enojan con Dios. Hemos aprendido, hermanos, que este pasaje nos arroja 4 puntos indispensables que tenemos que entender, saber, manejar a diestra y siniestra si quieres ser buen padre. Por eso requieres estar escuchando esta enseñanza y memorizarla, aprenderla, desmenuzarla, estudiarla, meditarla,
para que la puedas aplicar. No solo que te la memorices, ay, los 4 pasos, ay, más los otros 8, más las 4 del desglose, más los subpuntos, ya me las sé de memoria. No, es entenderlo, rumiarlo, ¿verdad? Como dicen por allí, para que lo podamos entender. Este pasaje nos arroja el primer gran principio de la crianza bíblica, que es la instrucción. Si no hay instrucción en casa, hermano, hay desenfreno, lo dice su palabra, ¿verdad? ¿Conoces ese versículo que dice que si no hay ley, el pueblo se desenfrena? ¿Qué es la instrucción en la crianza bíblica? Fácil, todos los lineamientos bíblicos, las instrucciones. Mira, cuando tú compras cualquier cosa, cualquier aparato, hemos hablado mucho de eso, que a los mexicanos no nos gusta leer los manuales. ¿Sabes qué es lo más a que llegamos? Que abrimos, sacamos el manual, ¿verdad? ¿Sí? La hojita y decimos, ¡ay, sí trae manual! Y la dejamos a un lado. Y seguimos esperando que todo funcione bien. Ya que empezamos a moverle, a menearle más, si es una, por ejemplo, de esas cafeteras, ¿verdad? Que a mí me regalaron una y me dice, ¿tú sabes cómo? Sí. Y dejé el manual por allá y yo le empecé a mover, a conectar, le eché agua. No sabía que primero se tenía que hacer la primer carga, la limpieza, llenar el tanque. No sabía nada de eso. No funcionó. ¿Qué hacemos? Regresamos. Ay, a ver, no, sí lo necesito. Obvio que lo necesitaba. ¿Por qué no hicimos caso al principio y leímos las instrucciones? Ahora, ya lo leí las instrucciones, pero luego voy y quiero repetir el mismo proceso que repetí antes de leer el instructivo. ¿Crees que va a funcionar? No, porque las instrucciones están escritas, su palabra está escrita, pero si solo se queda escrita, la letra mata. ¿Qué necesito hacer? Activarlo. Los mandamientos que nos enseñan la obediencia, que nos enseñan la honra, se establecen desde antes. Ahí se explica que va a haber consecuencias a la desobediencia. Y también se explica que va a haber beneficios al obedecer. Ahí se explica que las leyes de Dios son inmutables, que no cambian, que ahí el Señor establece todo lo prohibido, pero también todo lo permitido para protegernos. Ahí están las ordenanzas donde se establece un orden. Hay parámetros, hay secuencias, hay patrones, hay procesos. Todo, cuándo, dónde, a qué hora, todo está especificado en la palabra de Dios. Y los estatutos, el Señor deja muy claro las libertades, límites, privilegios y castigos. Así es de que con Dios no hay medias tintas. Con Dios no es que no haya habido información, ¿verdad? Porque Dios no es burócrata, hermano. Dios no nos deja la información a medias para que regresemos una y otra vez a la oficina por un trámite que nos faltaba un papel. No, Dios nos dice todo a detalle. El problema es que nosotros creemos que con leer basta. No, tengo que leer y después lo tengo que empezar a ejercitar. Y eso es lo segundo, que es la disciplina. Número 1 dijimos, instrucción. Ahí están. Mandamientos, leyes, ordenanzas, estatutos. Ahora viene la parte donde ya no solo es teoría. La primera parte de instrucción es pura teoría. Pero el número 2 es la disciplina, es donde voy a poner en práctica. Y aquí, hermanos, debe haber enseñanza. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Verbalmente? No. ¿Cómo debo enseñar? Con el ejemplo. Se enseña, hermanos, lo que va a producir si obedecemos la ley de Dios. Y también se enseña, pero no con el ejemplo, ¿verdad? Lo que va a producir si desobedezco. ¿Por qué? Porque la palabra dice que seamos sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Mira, hijo, te voy a enseñar qué va a pasar si brincas en los sillones y te subes al sillón, te resbalas y te quiebras la cervical en la mesa de centro. No, sé sabio para el bien. Enséñale cómo se usa la sala, siéntate. Pero sé ingenuo para el mal. No le enseñes qué va a pasar si brinca en el sillón. Porque a tu edad y a mi edad, ten por seguro que nos vamos a caer. ¿Verdad? Ten por seguro. No, hermanos, hay que ser sabios. Pero a veces no nos damos cuenta que me la paso enseñando todo lo contrario a la palabra de Dios.
Ya me caí, ya tengo la cervical rota, ¿verdad? Y yo espero que mi hijo, no te subas al sillón. Pues ¿cómo? ¿Verdad? Esto tiene que ver con la teoría aplicada a nuestra vida. Eso es la disciplina, teoría aplicada. Pero debe incluir meditación, comprensión y entendimiento. No que le enseñas a tu hijo, esto es así. ¿Por qué? Porque sí. Así lo digo yo. Eso te funciona los primeros añitos, ¿verdad? Pero cuando son adolescentes, un poquito todavía medio ahí les puedes torcer cuando dicen, ¿por qué? Porque lo digo yo, pues no me importa. Bueno, lo dice Dios. Bueno, está bien, lo dice Dios. Pero eso tampoco es suficiente. Les tenemos que enseñar por qué lo dice Dios. Porque, ¿qué crees? Dios dice sí, sí dice por qué. ¿Qué acaso no acabamos de leer en estos versículos los porqués? Explícale a tus hijos los porqués. Cada vez que pregunten, no se lo tomes a mal, no se lo tomes como rebeldía, enséñale. ¿Por qué conviene obedecer? ¿Por qué no conviene desobedecer? Y no solo hay que enseñarles, hay que formarlos. ¿Cómo formas? Piensa en el barro. ¿Cómo lo vas a formar leyendo solo un instructivo? ¿Se puede? ¿Qué le pasas? La telepatía del instructivo con tu mente poderosa al barro y así con tu mente haces que el barro tome forma. No, hay que meter las manos, hay que ensuciarse y hay que darle forma. Y si no nos gusta, lo desbaratamos y lo volvemos a hacer. Toma tiempo aprender a moldear barro. Hermanos, la formación modela una mentalidad. La formación modela una forma de pensar de lo que es correcto. Y para eso hay que desarrollar áreas en el carácter. ¿Qué tal esta? Dominio propio. Que se autorregule. Es lo que llamarían en la psicología. ¿Qué psicología? Es dominio propio, el fruto del espíritu, algo que un psicólogo no va a poder generar con terapia conductual. Solo el fruto del espíritu y tu ejemplo como papá, tu congruencia como papá. Enséñale a autorregularse. Regúlate, muchacho, que te regule. Y la madre sin regular, regulando al niño a bofetadas. Pues no. O sea, seamos congruentes. Entrenamiento también se requiere. ¿Qué quiere decir el entrenamiento? Que no se va a hacer una vez, no va a salir a la primera. Sé paciente con tu hijo. No lo va a hacer a la primera. Menos si tiene 3 años y quieres que se autorregule. No lo vas a hacer autorregularse. Pero si no empezaste a los 3, a los 18 no se va a saber autorregular. Ahora, hay esperanza siempre para los que estamos en Cristo. Ahorita vamos a leer un pasaje hermoso que nos habla de esto. No perdamos la esperanza. ¿Qué buscamos en el entrenamiento cuando estamos disciplinando a nuestros hijos? Acuérdate que disciplinar es entrenar. Buscamos la repetición. ¿Por qué? Porque se tiene que repetir una y otra vez para que ellos alcancen dominio, para que ellos adquieran experiencia. Y esto es diferente de la formación, ¿verdad? Porque esto es a nivel práctico, esto es a nivel ejercicio, que lo hagan una y otra vez. ¿Cómo adquieres tono muscular en ciertos músculos de tu cuerpo? Con ejercicios específicos. Sigo yendo, retomé, porque no voy a presumir que sigo yendo. Fui irresponsable. Sigo yendo a terapias con nuestra hermana Lula. Porque tenía, ya ahí voy, ya casi saliendo, otra lesión. Y ella que sabe, híjole, ayer, ¿qué día fue ayer? Que le dije, no, así, Lulu, no, y no. Porque sabe dónde. Y siempre me encanta, ¿verdad? Sus palabras. Tantito, tantito. Como si el tantito fuera a aliviar tu dolor. ¿Va? ¿A cuántos les ha tocado ya la terapia con la hermana Lula? Y así dice, bien bonito. Tantito, tantito. Y tú acá retorciéndote del dolor. No, ahí. Y que le digo, Lourdes, no inventes, ¿cómo sabes? Y como que no me entendió la pregunta. Y me dijo otra cosa. Le digo, no. ¿Cómo sabes dónde me duele? Y se empieza a reír. Y yo, pues tonto, ¿verdad? La pregunta, ya yo le contesté, le digo, pues porque estudiaste, ¿verdad? Obvio. Entonces, nos pasa igual, hermanos. ¿Cómo voy a saber qué le duele a mi hijo si no estudio?
¿Cómo voy a saber dónde presionar para rehabilitarlo en su alma y en su vida espiritual si yo no estudio en dónde dice qué provocó el daño? Y para entrenar hay que leer, pero hay que repetir y repetir. Y voy allá y ¿sabes qué me pone a hacer? Ejercicios con la pelotita. No estoy cargando peso más que las de mis piernotas, porque la pelotita de plástico no pesa nada. Me dice, a ver, vas a hacer este ejercicio, sube las piernas, agarras la pelota, las flexionas, ahí quédate 8 segundos. ¿Y cómo creen que estaba el pastor? Ay, 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 no, 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 no. Tantito, tantito. Hermanos, nos va a tocar. Aguanta, ¿verdad? Así nos dice. Acaba uno y muy bien, y uno cree que hizo, pero fue, y cada vez que voy, repetimos y repetimos y repetimos y repetimos ejercicios. ¿Por qué? Porque está rehabilitando el área que se me dañó. Igual con el alma, hermanos. El pecado provoca daños que hay que rehabilitar. ¿Va a doler? Sí, a nosotros primero, a nuestros hijos también. Y entonces puedo hacer lo siguiente en cuanto a la disciplina, que es darles dirección, decirles cómo. ¿Saben por qué? Porque uno quiere subir, ¿verdad? Hago alusión a este ejercicio de la pelotita y las piernas, porque uno lo quiere subir a donde no le duele, en un ángulo que se siente cómodo. Pero cuando Lulú nos dice, no, más arriba, y nos sube la pierna, ¡ay! ¿Qué nos está dando? Dirección. Nos está diciendo, así no va a servir. La lesión no va a salir así. Y por eso la dirección es donde se van haciendo las correcciones naturales. ¿Por qué? Porque nosotros no estudiamos cómo están conformados nuestros músculos, nuestros tendones y nuestros huesos. Ella sí. Y se supone que tú y yo ya pasamos por el sufrimiento de haber crecido sin instrucción bíblica y después fuimos a cultivar una relación con el Señor y ya sabemos cómo rehabilitar a nuestros hijos, se supone. Y por eso tenemos una gran responsabilidad de encauzar a nuestros hijos y de llevarlos y guiarlos hacia el final que Dios espera para ellos. Pero esto no va a ocurrir si no hay enseñanza, si no hay formación, si no hay entrenamiento y si no hay dirección. Comentaba yo con los papás cosas tan sencillas, ¿verdad? En mi trabajo. Papis, pongan a sus hijos a lavar platos, tender su cama, ordenar su cuarto, lavar su ropa, sacar la basura, limpiar el baño. ¿Por qué? Porque dije cosas en donde todos ellos ensucian y hacen uso de esas cosas. ¿Quién lo ensució? El hijo. ¿Quién lo limpió? La mamá. Simplemente el bañarse. Ahí sí podrían sentirse con derecho, ¿no? ¿Habían pensado jóvenes que al no bañarse deshonran al Señor? El Señor habita en ustedes. ¿A qué le huelen? No se rían, estoy siendo bíblico. ¿Quieres tener al Señor morando en ti en una casa apestosa? Sean cochinos. Y va para los papás y las mamás también. También, ¿verdad? De toda edad. Le decía yo a los papis de la escuela, nada de esto son favores. No nos están haciendo favores. El limpiar, participar en las labores de la casa, son responsabilidades básicas. Porque ellos viven en la casa, comen todos los días, se bañan, gastan luz, agua, internet, teléfono, todo. O chicos, ¿ustedes compraron sus sábanas de 500 hilos? Porque hasta exigentes, ¿no? ¿Sabes cuánto cuestan unas sabanitas de esas? Y creo que me fui baja, ¿no? Esas son las más o menos. ¿Hay de cuánto, mis pichi? 1200. Sí sabe la Pris. Ella tiene unas. Pero porque trabaja. Jóvenes. Ahí está ejemplo de nuestra hermana Pris. Duermen en camas que no pagaron. Comen en platos que no compraron. Comen comida que no se esforzaron, que no cocinaron. Y así puedo seguir. Hermanos, nada de esto es gratis. Jóvenes, nada de esto es gratis.
Y aunque tú creas que no estás pagando por ello, alguien pagó por ello, papá y mamá. Y por eso debe haber respeto, valoración y gratitud. Eso es honra. Entonces, no obedeces para agradar a tus papás, obedeces para respetar, valorar y agradecerle al Señor que te los dio. Eso cambia todas las cosas. No le paguen a sus hijos por hacer estas cosas, es lo mínimo que les corresponde. Porque sabes que, hermano, esto es una ilustración o simboliza la gracia de Dios. La gracia de Dios sobre nosotros. Pareciera ser que la vida que hoy vivimos en Cristo, parece ser que no pagamos nada por tenerla. Y eso es correcto, no pagamos nada por obtener la salvación. Pero Dios nos enseña a ser hijos responsables, pagando el precio de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Fuimos salvos por gracia y ahora vivimos por gracia en obediencia y honra al Señor. Entonces la obediencia es lo mínimo que puedo aportar. La honra es lo mínimo que puedo aportar a la vida cristiana. De hecho, es una obligación. Segunda de Corintios 5 lo dice. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 5. Pon mucha atención en este pasaje. Vamos a leer del verso 10 al verso 17. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo sí tenemos la oportunidad de vivir este tipo de vida. Pero cómo vivir esta vida cristiana que fue por gracia, que fue un regalo de Dios, nos obliga a vivir en santidad, en justicia y en rectitud ante el Señor. Fíjate, dice verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tú y yo sabemos esto es solo para hijos de Dios. ¿Vale? O sea, aún Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos siendo sus hijos. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. 11. Conociendo pues el temor del Señor. ¿Qué está diciendo? O sea, ustedes que se supone que son creyentes, que temen al Señor, que lo reverencian, que lo honran, esa es la ampliación del concepto. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino les damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Mira, ¿qué dice verso 13? Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para ustedes. Verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y se acuerdan que yo les he dicho que en otras versiones dicen otras palabras? Bueno, ahora sí busqué todas. Escucha, el amor de Cristo nos apremia, nos domina, nos obliga, nos controla, nos impulsa. ¿Cómo? ¿El amor de Cristo? Sí. El amor de Cristo nos debe obligar, dominar, controlar. Porque si no es así, hermanos, no hay honra en nuestro corazón hacia Él, no hay reverencia, no hay respeto, no hay valoración. Pensando esto, aquí está la clave de por qué su amor nos debe obligar. Hermano, porque uno murió por nosotros. Murió en tu lugar y en mi lugar. Por eso nos debe obligar. Y luego todos murieron. Por todos murió. Para que los que viven, vivan como les dé la gana. ¿Así dice? No, márcalo en rojo, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo pudimos haber crecido teniendo una idea equivocada de cómo es el cristianismo, de cómo es Cristo, cómo es Dios, cómo son sus atributos, pero ya no le conocemos así. Y es entonces cuando ahora sí se cumple este versículo, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué implica todo eso, hermanos? Estar en Cristo. Que su amor nos obligue a obedecerlo y a honrarlo. Si estás en Cristo, estás obligado a obedecerlo y honrarlo. Si no, no estás en Cristo, no te engañes. De modo que si alguno está en Cristo, ahora sí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes cuáles son esas famosas viejas cosas que pasaron? No son tus traumas. No es la pobreza en la que viviste, no es el sufrimiento que te causaron otros, no son las heridas profundas que a lo largo de esta vida has cargado en tu costal y que... No. Son nuestros pecados, nuestras rebeliones pasadas. Eso es lo que ya quedó atrás. Nuestros hijos no deberían entonces pedir propinas ni premios o querer cobrar por las labores de la casa, ¿estás de acuerdo? Porque es su responsabilidad, es lo mínimo. Lo ensuciaste, lávalo. Estamos entrenando en responsabilidad, no enseñándoles a hacer las cosas porque les conviene, porque estamos creando entonces hijos convenencieros. Y así hay creyentes convenencieros que se la pasan pidiéndole a Dios milagritos, promesas, ¿verdad? Señor, dame tus promesas. ¿Sabes por qué se llaman promesas? Porque Él te las va a dar. Pero resulta que Él te las va a dar cuando Él quiera, no cuando tú se las pidas. Y los milagros, tú sabes, cada milagro pedido no siempre es cumplido, porque Dios sabe qué te conviene y Dios sabe qué no te conviene. Dios sabe cómo quiere probarte, cómo quiere hacer crecer tu carácter. Pero a veces así somos, creyentes pedinches, ¿verdad? Aún con el Señor. Creyentes berrinchudos, que no nos da lo que queremos cuando lo queremos. Así es que cuidado, hermanos, con esto. ¿Vale? No entrenemos a nuestros hijos que les hagamos creer que somos sus empleados. No lo somos, no somos sus empleados. Nosotros trabajamos y suplimos todo porque estamos honrando al Señor para suplir a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, pero su responsabilidad es entrenarse en lo mismo. Así es de que no nos cansemos de hacer el bien. Sí nos cansamos físicamente, ¿sí o no? ¿Quién no llega agotado después de una jornada laboral durísima? ¿Qué esperamos llegar a casa? ¿Ver todo recogido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por la mamá? ¿Por la esposa? No. ¿Por quien lo tiró también? Todos participan. Todos participan. Por eso el que tú y yo como papás seamos abnegados no quiere decir que ellos mandan. No les demos el mensaje incorrecto. Y hay creyentes que también creen lo mismo, hermanos. Creen que porque el Señor Jesús fue siervo y se humilló, está a nuestro servicio. Y que podemos disponer de Él para nuestros caprichos. No, hermano, el Señor Jesús no está a tu servicio. No está a tu disposición. Tú eres el esclavo por amor, porque estás obligado. Entonces, si nuestros hijos no colaboran en casa, decíamos con estos papis, no solo ellos están dejando desorden, están dejando falta de respeto allí. Están mostrando indisciplina, falta de compromiso. Así es de que si le enseñamos a nuestros hijos a valorar el que se mantiene un hogar y que se mantenga limpio, están creciendo en un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Y por último, en este punto, los quehaceres no los establezcan como una carga, que nunca sea un castigo. Y ahora por eso vas a trapear. Eso lo tiene que hacer, se porte bien o mal. Ahora por eso vas a bañarte. Lo tiene que hacer, se porte bien o mal. Ahora por eso tiendes tu cama toda la semana. Eso lo tiene que hacer, se porte bien o mal. Entonces, que no sea esto un castigo, hermanos.
que lo vean como formación, que lo aprecien y que lo valoren. Esto les va a enseñar orden, trabajo en equipo y respeto, porque otros trabajaron así como ellos, ¿verdad? Ahora, no podemos tal vez provocar que nuestros hijos salgan a trabajar y ganen dinero y nos ayuden a mantener la casa. Sería fabuloso, ¿verdad? Pero ellos sí pueden generar valor a la casa. ¿Cómo? No gastando tanta luz, eso va a bajar el recibo. No gastando tanta agua, eso va a bajar el recibo. ¿Sí o no? Entonces entrenémosles que no merecen todo y que tienen que cuidar las cosas. ¿Vale? Imagínense que el Señor llegara con nosotros y así nos dijera, ¿verdad? A ver, te voy a dar te voy a dar los zapatos de la gracia, pero nomás te va a durar un día. ¿No? Entonces cuídalo, porque si los desgastas ya no, nunca más vas a volver a tener la gracia. No, la señal con nuestros hijos es lo mismo. Mira, cada vez que se rompan tus zapatos, te vamos a reponer los zapatos. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, pero la tuya es cuidar los zapatos lo más que se pueda. Que no los andes raspando, enlodando, tijereando, metiéndonos al horno de microondas para ver qué pasaba. Hay niños que hacen eso, ¿verdad? Que sacan su mente de científicos locos y se ponen a hacer experimentos en la casa. No, voy a meter el sartén de aluminio al horno de microondas a ver qué pasa. No, ¿sale? Así es que si somos fieles, hermano, en esto diariamente, vamos a generar una nueva mentalidad en ellos. Vamos a poder erradicar la mentalidad del mantenido, ¿vale? No queremos de esos en la iglesia. Ellos ya no van a creer que reciben todo por hacer nada, sino que se van a ver a sí mismos como una generación que sirve, como una generación que genera gracia y valor para otros. Eso es lo que queremos, establecer una nueva cultura bíblica en sus mentes, de servicio, de trabajo duro. Vamos a ver Hechos 20. Hechos 20. Me voy a apurar porque me faltan 2 puntos. Ya están ahí, Hechos 20, 32 al 36. Fíjense bien cómo dice. Esta es la mentalidad que queremos generar en ellos. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. ¿Sabes quién estaba hablando? Pablo. ¿A quién se lo estaba diciendo? A unos hermanos de quienes se estaba despidiendo. Pablo pasó tiempo sembrando en esta iglesia, trabajando para ellos. Y si tú y yo conocemos bien al apóstol Pablo, sabes que él actuaba como un padre espiritual para aquellos a quienes servía. Así es de que este versículo lo podemos usar y aplicar perfectamente a la crianza. Fíjate, Pablo está encomendando a Dios y a la palabra de su gracia, quien tiene poder para sobreedificar y darles herencia a los hermanos. Dice, con todos los santificados, verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo está describiendo la actitud de un padre trabajador. Está diciendo, yo a ustedes hijos no les quité nada, no les robé nada, no fui gravoso con nada. Si ustedes, hijos, se enojan porque el hermano o la hermana les agarra la ropa, ¿qué sentirían si papá les compra ropa nueva y él va y se la pone? Y él se la gasta. Generalmente eso nunca pasa, es al revés. Ellos se gastan todo lo nuestro. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no les pedí ni les quité nada. Al contrario, yo me mantuve y les di todo lo que pude. Verso 35, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la mentalidad que queremos sembrar en ustedes, jóvenes, hijos, que es más bienaventurado dar que recibir, no andar pidiendo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con ellos, hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo,
le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esta escena la está describiendo el libro de los Hechos como la despedida cuando nuestros hijos se van de casa. Que saben que ya hicimos lo que pudimos, que les dimos, procuramos darles todo, ¿verdad? Y que ya no van a poder regresar, ¿verdad?, a vivir bajo nuestro techo, bajo nuestra cobertura. ¿Y sabes por qué los hermanos oraron y lloraron? ¿Por qué le besaban doliéndose? Porque Pablo les sirvió como un padre. Porque Pablo se sembró completamente en ellos. ¿Y por qué lo hizo Pablo así? Porque él entendió que lo que Cristo hizo por él, él tenía que hacer por otros. Dar de gracia lo que de gracia recibió. Pablo estaba sembrando a Cristo en ellos. Es lo que hay que hacer, hermanos. Sembrar a Cristo en nuestros hijos. Hay que entrenarlos para que ellos den todo. Aprendan a poner todo. Aprendan a sembrar en todo. Que al revés, celebren cuando en la pirinola pones todo, pon todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando en la pirinola cae pon todo? Se enojan. Un cristiano no debería enojarse en la pirinola. Debería estar al revés el juego. Y cuando todos ponen, fiesta, porque todos dieron, todos tuvieron el privilegio de, es mejor dar que recibir. Pero ¿qué pasa en la pirinola? Al revés. Por eso es un juego mexicano. ¿Ah? Que alguien haga un juego cristiano, por Dios. No creo que se vendería mucho, la verdad. Hermanos, esa gracia que Dios ha derramado en nosotros es tan abundante que sería una pena desperdiciarla. Dásela a tus hijos, que sea abundante también, y enséñales a buscar esa gracia abundante para que a su vez ellas la den a otros. Gálatas 6, por tiempo ya no lo vamos a leer, pero la esencia de Gálatas 6, del 2 al 10, anótalo, Gálatas 6, del 2 al 10, empieza diciendo, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan la ley de Cristo. Y ahí es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y dice ahí, no te canses, verso 9, de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Y que en cuanto tengas oportunidad, hagas bien a todos, mayormente a los hermanos, a los de la familia de la fe. Así es de que vamos a enseñarles a añadir valor. Por último, los 2 puntos que faltan, la amonestación. En la amonestación, hermanos, hay corrección. Cuando el comportamiento de nuestros hijos se sale de lo que ya, fuera de lo que ya aprendió y necesitan que los redireccionemos, es cuando no siguen los lineamientos y hay que volver a recordar los límites. Ahí corregimos. Eso es una amonestación. Una advertencia es también, es evitar que se repita un comportamiento equivocado. Advertimos cuando amonestamos. Reprensión también es amonestación. La reprensión es cuando frenamos o contenemos una actitud o una acción mala, pero hay que tomar acción y eso es reprender y es amonestación. Y por último, en la amonestación los tenemos que llevar al arrepentimiento. Tenemos que llevar a que ellos reconozcan que hicieron mal, que estén convencidos que hicieron mal y cambien su conducta, que aprendan la importancia de pedir perdón por esa falta que cometieron, haya sido intencional o no. Y esto está dentro de la amonestación. Y lo último, que es el castigo, que es lo que generalmente queremos evitar. El castigo básicamente es una sanción. ¿Y saben por qué lo evitamos? Porque produce vergüenza. Y sabes, hay tantos creyentes que evitan sentir vergüenza propia y evitan que sus hijos sientan vergüenza. Hermanos, necesitamos sentir vergüenza. Si sentimos vergüenza, ¿sabes? ¡Qué bueno! Porque no queremos ser unos sinvergüenzas. ¿Sabes? Tan lógico. ¿O te gustaría que dijeran de tus hijos qué sinvergüenzas son? Quiere decir que pasan por encima de cualquiera, hacen lo que se les da la gana y parece que nadie les dice nada, no hay consecuencias para ellos. Dios diseñó el castigo para que sintamos vergüenza.
¿Qué es vergüenza? Es la tristeza extrema que sentimos por la pena que nos da por haber ofendido al Señor, por haber deshonrado a nuestros padres, por haberle faltado a la autoridad. Y sí, puede producir pena o vergüenza. Pero hermanos, esto no es culpa de quien imparte la sanción. No eres tú el culpable. No pidas perdón por castigar a tus hijos, porque tú no estás haciendo nada malo. Quien hizo mal fueron ellos. O tú ves a Dios que cuando te corrige, te disciplina y te azota. Ay, perdón. No quería darte tan duro. No. Él nos da y nos da bien. No estoy diciendo que te desquites, jamás estoy usando ese término. Tiene que ser en amor, ternura y con mucha misericordia. Pero lo que estoy diciendo es que les queremos evitar el castigo y la sanción porque no queremos que pasen pena y vergüenza. Hermano, que la sientan. En algún punto, incluso en la disciplina bíblica, eso sucede. Queda expuesto. Y eso provoca vergüenza, pero eso lo diseñó Dios. Y eso es justo el último punto en el que nos cuesta trabajo y queremos refrenar el castigo. Pero no se debería dejar a nadie sin ella porque sería contraproducente. ¿Por qué? Porque las consecuencias vienen. Y eso es lo segundo, la consecuencia en el castigo. Hermano, esa no se puede evitar. Tal vez tú le evites el castigo a tus hijos, pero la consecuencia les va a llegar. Y viene a causa de la desobediencia intencional o cuando hay rebeldía en el corazón. Porque se ignoró la instrucción, se ignoró la disciplina, se ignoró la amonestación. Y por eso se llega al último recurso, que es el castigo. Si se trata de que aminoremos o evitemos las consecuencias, le vas a causar mucho daño a tus hijos. Porque genera la mentalidad de que no pasó nada y lo puedo seguir haciendo. Ellos tienen que aprender a reprobar. ¿Sabes qué es eso? No como lo considera el mundo. Reprobaste, ya eres un fracasado. No. Reprobaste, puedes recursar la materia. Puedes reaprender donde fallaste. Puedes corregir los errores que cometiste y se te va a volver a someter a prueba para que ahora sí la pases. Ese es el concepto bíblico de reprobar. ¿Sale? Repetir el proceso. No es un fracaso. Es una oportunidad. El castigo se debe tomar entonces como una amonestación rigurosa. ¿Vale? Te estoy amonestando, pero ya de forma más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora sí estás mostrando rebeldía abierta y eso se tiene que castigar. ¿Cuál es la intención? ¿Destruirlos? No, hacerlos volver al camino. Y para eso fuimos llamados, hermanos. Termino con esto. En la mañana aprendimos que la historia de Samuel, el profeta Samuel, cuya madre lo entregó, Ana, ¿se acuerdan? Lo entregó al servicio de Dios. La historia de Samuel nos enseña que Dios quiere hablar con nuestros hijos. Porque Dios le habló a Samuel. Ana ya hablaba con Dios. Pero Dios no quiere hablar con nosotros y con nuestros hijos, no. Dios no quiere hablar con nuestros hijos a través de nosotros. Dios quiere hablar directamente con nuestros hijos. ¿Y sabes qué lección nos deja eso? Que nosotros les tenemos que enseñar a responder. Habla, que tu siervo oye. Si tú no estás entrenando a tus hijos para responderle al Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Y por qué tu siervo? Porque quiere decir que están dispuestos a obedecer a su Señor, a su amo, al que dio todo por ellos, por amor. Entonces estamos fallando. Habla, que tu siervo oye es la frase que queremos sembrar en sus corazones y que lo hagan con convicción. Recuerda que lo dijimos en la mañana, Dios no tiene nietos. Podríamos estar criando hijos nuestros, pero no hijos de Dios. Y aprendimos también que cada generación necesita conversión. ¿Sale? La salvación no se hereda. Vamos a orar. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra que nos instruye y nos enseña a criar no hijos nuestros. Señor, queremos criar hijos tuyos. Y para ello tenemos que apegarnos a tu santa palabra, tus sagradas escrituras, que las hallemos en alta estima, porque ellas
nos enseñan lo que la crianza bíblica debe ser. Ayúdanos a valorarla, Señor, desde aquellos que son hijos todavía viviendo bajo autoridad y aquellos que somos padres viviendo bajo autoridad tuya también. Señor, que tengamos en alta estima la crianza bíblica, que luchemos por ella, que la persigamos. Y que, Señor, en nuestros corazones se arraigue más este concepto de honra, que haya temor en nuestros corazones, reverencia hacia ti. No que obedezcamos por obedecer, que obedezcamos porque te valoramos, Señor, todo lo que nos has dado hiciste por nosotros. Que obedezcamos porque te respetamos, Señor. Que obedezcamos porque estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Y eso que lo podamos transmitir a nuestros hijos y que les enseñemos también no solo a ser hijos tuyos, sino a ser padres y madres que forman hijos tuyos también, Señor. Ayúdanos a pasar esta estafeta a la siguiente generación y que lo hagamos todo para honra y gloria y alabanza de tu nombre. Oramos esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.